Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Karina Sarfino, estamos en Planeta Yo Soy y hoy vamos a hablar de la felicidad. ¿Qué buscas cuando buscas ser feliz? ¿Y por qué lo planteamos en interrogante? La pregunta nos propone pensar en geometría, pensar en espacialidad. Si pensamos buscar la felicidad, inmediatamente se asocia la idea que debemos generar algún movimiento para encontrar ese estado de felicidad, de bienestar. Es decir, habría un movimiento que nos desplaza hacia un lugar que no es este lugar. De modo que más que pensar en buscar la felicidad, sería interesante empezar a pensar que la felicidad, en todo caso, sucede. Si sucede, ¿por dónde sucede? ¿Cómo sucede? ¿Qué significa la felicidad? Vamos a diferenciar la felicidad como estado que propone este sistema, ¿no? Ya sabemos que hay muchas exigencias que nos invitan a ser felices y a exacerbar esa felicidad, casi como un estado de permanente euforia, y esa felicidad se separa del verdadero estado de bienestar que contempla un habitarnos sereno. Entonces, si pensamos en esas exigencias que nos proponen buscar, encontrar la felicidad como si fuera un objeto o una realidad que está fuera de nosotros, claramente la imagen que se nos viene es una imagen muy recurrente, que es la imagen del burro que persigue la zanahoria que pende delante de sí. Es decir, que estaríamos persiguiendo imágenes ficticias, imágenes que de algún modo se representan en nuestro interior como posibilidades de no solo alcanzar esos estados de supuesto bienestar, sino también como contrapartida al sufrimiento. Es decir, el anhelo actual de felicidad, de exacerbado positivismo y felicidad, sin comprender que esa felicidad o ese bienestar ha de ser un estado que sucede en nuestra columna, en nuestro sistema energético, lo que se está evitando es el estado contrario, es decir, el estado de sufrimiento. De modo que estamos en estos tiempos buscando la felicidad y quizás consciente o inconscientemente evitando ese espacio que tiene que ver con muchísimos, un despliegue de muchísimas sensaciones que obviamente son propias de estar en el mundo, es decir, sensaciones o emociones como el enojo, la frustración y tantas otras que en muchos momentos de nuestra vida pueden aparecer, evidentemente forman parte de este estar en el mundo y la idea no es evitarlas, sino hacer algo con esas emociones y hacer algo desde esa calma, desde ese bienestar, desde ese estado de conciencia elevado. Que si nosotros pensamos que el bienestar me va a privar, ¿no? Me va a evitar transitar esas emociones que hoy día están tan mal vistas, lo más probable es que me pierda en un viaje periférico ilusorio. Se convierte en una falsa promesa, ¿no? Es como si realmente hubiera un lugar en nuestra existencia, hubiera un lugar de serenidad donde no ocurra nada malo y todo fuera color de rosas y todo fueran emociones elevadas y esa imagen de felicidad que podemos ver incluso en muchas películas, ¿no? Evidentemente, como seres en proceso de reconexión, anhelamos esos estados de coherencia, de bienestar, y consideramos que es fundamental distinguir ese estado, que es un estado consciente, un estado que nos permite habitarnos desde esta multiplicidad de emociones que se van a manifestar en diferentes niveles de vibración incluso, de esa felicidad eufórica, periférica, que evita o pretende evitar las zonas de sufrimiento, de dolor. Entonces, si nosotros pensamos en que verdadero bienestar es un estado integral, ¿no? Un estado que desde un encaje y una coherencia va a permitir que nuestro yo pueda ir regulando esos movimientos, que sea consciente de la energía emocional y que más que rechazarla o que aparezcan emociones como la rabia por sentir frustración, ¿no? Es como un bucle que se va haciendo cada vez más grande. Y ahora vamos a dar un ejemplo, porque como teoría, pues sí, todos la entendemos y de alguna manera decimos, bueno, eso a mí ya no me pasa, pero vamos a ver ciertos indicadores
que nos muestran estas asociaciones entre las exigencias externas, las exigencias del sistema que pretende que busquemos solo la felicidad y evitemos todas las zonas que están en una frecuencia que también tiene que ver con el estar en este plano y tiene que ver con el aprender a gestionar la propia vida. La imagen que podemos traer corresponde a estos indicadores que nos muestran, por ejemplo, muchas personas en un proceso terapéutico, en un proceso de reconexión, en un proceso que realmente pues está alcanzando nuevas perspectivas internas y nuevos espacios internos, que evidentemente eso eleva la conciencia y la vibración, cuando vuelve a sentir emociones que asociamos a lo desagradable, la persona siente que está retrocediendo o siente que está estancada y eso la frustra más y se enoja más. Es decir, hay una asociación entre las exigencias del sistema y la propia víctima, es decir, todas las exigencias de felicidad eufórica y exacerbada, ¿no? Esta felicidad que anula otro tipo de emociones, está siendo activada en el plexo solar cuando nosotros estamos en versión víctima, es decir, hay una clara comunicación entre las exigencias de la afuera y la propia víctima. Esas exigencias no están dirigidas al ser, están dirigidas a una parte que claramente todos conocemos, ¿no? En un proceso de reconexión, ante todo lo que empezamos a hacer es a reconocer esa zona que podemos denominar la cárcel de la conciencia, que es el espacio frecuencial de la víctima. Si nosotros estamos en un viaje de reconexión, estamos intentando instaurar en nuestra vida nuevos espacios que nos permiten realmente tener una experiencia más consciente, una vida más auténtica, y las reacciones ante las exigencias externas son este enfado por volver a transitar determinadas emociones, de alguna manera acabamos capturados en un bucle, ¿no? Es decir, me enojo justamente por el propio proceso que estoy llevando a cabo, suponiendo que ese proceso se debería llevar de forma perfecta, con una cierta linealidad, donde ahí no sucede nada, sino todo bonito y color de rosas. Evidentemente, ficción es una falsa promesa que, si no nos damos cuenta que muchas veces somos capturados, ¿no?, por este tipo de exigencias y de propuestas de la afuera, empezamos a rechazar el propio proceso de autoconocimiento. Y hay algo que tiene que ver con esa vuelta al centro y con esa aceptación de la lógica del estar en este plano. Incluso lo vemos desde las corrientes espirituales, ¿no?, ya sea el mundo hindú, el budismo, nos traen siempre el recuerdo que el camino es el camino del centro, que la propuesta es que ese ego en minúsculas pueda detectar el péndulo constante que va del apego a la aversión, y que muchas veces sí quedamos capturados por el apego generalmente pues se asocia a la felicidad eufórica, y la aversión, que sería pues la emoción contraria, se vincula pues a todo lo que tiene que ver con el sufrimiento, el dolor, lo desagradable. Y este movimiento pendular ocurre claramente porque es parte de esta vida, y el modo que nos indican es, de alguna forma, detener ese péndulo en el centro para iniciar un viaje de reconexión, es decir, para poder realmente acceder a espacios internos más serenos, cristalinos, y desde este espacio interno supraconsciente poder regular esa energía que va a seguir estando. No significa que porque he iniciado un proceso de reconexión, todo lo que ocurre en mi interacción con el mundo va a desaparecer. De hecho, también el psicoanálisis nos habla de algo parecido. El psicoanálisis habla de la falta estructural, es decir, hay una lógica en la tercera dimensión que tiene que ver con la imposibilidad de satisfacer totalmente los deseos del ego, es decir, como seres deseantes, esta energía pulsional no puede ser satisfecha en una totalidad. Entonces, también dar cuenta de esa falta y comprender que esa falta nos ubica en la lógica de este plano, es decir, el deseo no se va a poder satisfacer todo, y el hecho de poder ir haciendo duelos o conectar con eso que sucede, o con eso que no hay, o con eso que es propio de estar en este plano dimensional, también nos abre un gran panorama para seguir potenciando todo lo que hemos traído, lo que hemos cultivado, desde un lugar sosegado, desde un lugar
coherentes, desde esa tranquilidad, no corriendo detrás de exigencias que forman parte de una gran ficción y que muchas veces nos confunden, porque acabamos persiguiendo sueños que no son reales, imágenes que más que ayudarnos a alcanzar el verdadero bienestar, lo que provocan es justamente todo lo contrario: agotamiento, fatiga, incluso frustración por el propio proceso de vida. De algún modo, ¿cuál es el objetivo de estar en este plano? Además, obviamente, de conectar con las realidades que tienen que ver con esta dimensión. Pues lograr que este viaje de autoconocimiento, que esta capacidad de habitarnos cada vez de espacios más cristalinos, más sutiles, de descubrirnos, que esta gran arquitectura interna se vaya desplegando para que nosotros podamos ir teniendo cada vez un encaje que nos brinde esa paz, ese bienestar, esa felicidad, si se quiere, pero asociada a la coherencia, al bienestar, a la paz, a la dicha. La palabra que siempre traemos aquí es la palabra que proviene del sánscrito, ananda. Ananda en sánscrito nos habla, sí, de felicidad, sin embargo también nos habla de dicha, de paz, de calma. Es decir, la verdadera felicidad es ese estado que nos va a permitir aceptar, aceptar lo que se vaya presentando, lo que va sucediendo. Si estoy en un proceso terapéutico, obviamente va a haber momentos en donde la energía suba, porque realmente llegamos a lugares internos pues, de mucha conciencia, hay realmente información que aflora, y habrá otros momentos en donde quizás nos quedamos en emociones aparentemente antiguas, pero que forman parte del proceso. Estamos siendo, en este plano estamos siendo, y desde el momento en que nos reconozcamos como seres que están en continuo movimiento, que estamos interactuando con campos energéticos de otros seres, que estamos todo el tiempo en comunicación incluso a niveles infinitamente sutiles que no llegan al plano de la conciencia ordinaria, desde esa perspectiva, desde esa aceptación y desde principalmente esa comprensión de cómo es la lógica de estar en este plano, vamos a poder estar en ese estado de dicha, de felicidad, si se quiere, que es absolutamente distinta a la felicidad que nos propone el sistema, que tiene que ver más con poner primera y salir por una ruta ansiosa a buscar quién sabe qué. En Planeta Yo Soy, en estos programas, estamos recordándonos, volver a ese centro y también llevando mucha luz justamente a la línea fina del equilibrista. Es decir, a veces los conceptos, cuando no son observados con precisión, pueden llegar a comprenderse incluso del lado opuesto, pueden incluso ser útiles y serviles para todo lo contrario, para colaborar en el sistema de desconexión y en este momento de tanto ruido en donde realmente necesitamos ir al centro para empezar a recordar que poseemos y somos una gran tecnología divina y perfecta, y que en la medida que nos permitamos habitarnos y reconocer todo ese movimiento que constantemente está sucediendo en nosotros, vamos a tener muchas herramientas para estar en el aquí, en el ahora, compartiendo con los otros seres desde el amor y, por supuesto, reconociendo y aceptando todo lo que llega a nuestras vidas, porque en definitiva todo lo que llega no solo es parte del gran plan, ¿no?, que tiene que ver con el karma, etcétera, etcétera, sino que también es una gran fuente de aprendizaje y de autoconocimiento. Bueno, gracias por estar. Nos dicen, ¿podemos ser felices todo el tiempo o solo por momentos? Pregunta Caro. Bueno, Caro, primero, ¿qué entendemos por felicidad? Si entendemos por felicidad esos estados eufóricos, es decir, la subida de esa vibración que tiene que ver más con el desfasaje. Me refiero cuando hay un subidón energético que evidentemente nos exalta, y también a nivel fisiológico pasan muchísimas cosas. Eso evidentemente no puede ser constante. El organismo se autorregula, hay un constante movimiento que busca la homeostasis. Es lo mismo que ocurre con el funcionamiento del cuerpo físico. ¿Qué sucede si una persona dice, a mí me gusta comer, pero no me gusta ir al baño a defecar? Porque eso no. Bueno, eso sucede, eso se llama estreñimiento y sería el primer paso para un montón de desequilibrios mayores, ¿no? De modo que no podemos pensar el cuerpo solo, a mí me gusta comer, pero no me gusta ir al baño. Evidentemente todo eso forma parte del estar aquí.
Y si concebimos que la felicidad pues es un movimiento y es básicamente un habitarse, ese suceder que decíamos, ese suceder por la columna, ese suceder por el canal central, que ante todo nos brinda gran capacidad de atención y de observación. Y es desde esa perspectiva cuando sí podríamos llegar a prolongar, que es lo que proponen justamente los maestros y todas las enseñanzas orientales, podríamos llegar a estar en el mundo desde ese estado de serenidad, tranquilidad y aceptación. Bueno, evidentemente es un camino. Simplemente lo que estamos haciendo es recordar que el camino del centro es el camino verdadero, que los caminos periféricos nos llevan a ilusiones que no son, a ilusiones que nos dispersan y que nos llenan de exigencias como esta que acaba de preguntar Caro. ¿Es posible ser feliz todo el tiempo? Desde la perspectiva que nos plantea el sistema, claramente no es posible porque no es una realidad. Es un estado, y un estado que desde mi perspectiva tiene que ver más con un estado de desconexión, de euforia, que con un estado de habitarse en el propio centro. Sin embargo, como decimos siempre, todo esto forma parte de la propia experiencia. Aquí se reflexiona, se brindan algunos tips, pero la idea es que cada uno pueda habitarse lo más consciente, ¿no?, en esta gran arquitectura que es, y descubrir qué sucede, ¿no? Cómo sucede la felicidad o estos estados de bienestar en el propio sistema. Me gustaría, en los poquitos minutos que nos quedan, hacer aunque sea una mini meditación como para guiarnos a ese espacio profundo en el centro del cerebro. Así que le voy a pedir a los chicos si pueden poner una musiquita, y lo que vamos a hacer es cerrar los ojos, sentarnos de forma cómoda, intentando que la columna esté lo más recta posible. Podemos colocar la punta de la lengua apoyada en el paladar y sin abrir los ojos podemos elevar un poquito los párpados, frunciendo suavemente el ceño. Desde este estado relajado y consciente podemos comenzar a realizar la respiración circular. Recuerden que la hemos estado practicando aquí. Inhalamos y la energía asciende desde la base de la columna, por detrás del canal central, hasta nuestra corona. Al finalizar la inhalación, retenemos en la corona, y cuando comenzamos a exhalar, el movimiento es el contrario. Por delante del canal central, desde el chakra corona al chakra base, y retenemos sin aire en el chakra raíz para luego comenzar un nuevo ciclo. Y mientras vamos llevando la atención a este ciclo respiratorio que se amplía, incluso que nos permite viajar por esta gran arquitectura, vamos llevando intencionalmente nuestra atención, nuestra conciencia al centro profundo del cerebro, sintiendo que vamos sumergiéndonos cada vez más en las profundidades de ese centro que puede manifestarse como una luz blanquecina, como un espacio interno muy luminoso, que resulta muy agradable, incluso que puede experimentarse como un gran portal. La práctica nos va a ir acercando a ese gran portal, y a medida que vayamos reconociendo este espacio interno, nos iremos dando el permiso de introducir nuestra conciencia por este gran portal. Vamos atravesando ese gran portal, conectando con la infinitud, silenciando y experimentando la diferencia desde este estado, desde este espacio, desde esta infinitud. Recobramos la calma, la coherencia y, ante todo, la claridad para continuar nuestra vida haciendo uso del potencial que hay
en cada uno de nosotros. Que así sea. Si quieres, puedes permanecer el tiempo que desees, reconociéndote en este espacio interno, poderoso. Y cuando decidas regresar, comienzas nuevamente a llevar la atención a tu respiración, realizando inhalaciones largas, profundas y repitiendo nuevamente el ciclo de respiración circular para luego abrir los ojos tranquilamente. Bueno, ya estamos en la hora, así que me voy a despedir, deseándoles una hermosa semana. Nos sentimos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy por Mantra FM. Gracias, gracias, gracias.